Buenas tardes, estimados colegas, maestras y maestros de todo México y quienes nos siguen en esta transmisión en toda Latinoamérica. El Consejo Directivo del Colegio Mexicano de Docentes de Ciencias de la Naturaleza, del Ambiente y la Tecnología, AC Colmenat, les agradece su presencia en este ciclo anual de conferencias que iniciamos el día de hoy. Hoy estará con nosotros la doctora Andrea Rebel Chion, quien esta tarde diserta la conferencia magistral Reflexiones en torno a la enseñanza de la salud y la enfermedad, tema de actualidad y de gran interés para los docentes de ciencias en el país. Nos acompañan en este foro el doctor José Luis García Leos, vicepresidente del colegio, y por supuesto nuestra presidenta del Colmenat, la doctora Glinda Irazoque Palazuelos, a quien pedimos nos brinde un mensaje de bienvenida. Adelante, Glinda. Su micrófono, doctora. Perdón. Bienvenidas todos y todas. Todos los socios fundadores de Colmenat nos sentimos en verdad felices de inaugurar con la plática que la doctora Rebel Chion nos dará en unos segundos. Inauguramos nuestro ciclo anual de conferencias. Una de las cosas que haremos durante todo el año, una vez al mes, invitaremos a connotados investigadores, docentes, colegas preocupados por la didáctica de las ciencias, de la naturaleza, del ambiente y la tecnología, para que hablen con nosotros y nos presenten temas de actualidad, que nos motiven, que nos ayuden a modificar nuestras propuestas didácticas en el aula y que nos animen cada sesión a ser mejores docentes. Para mí es un placer, en verdad, tenerlos a todas y a todos ustedes aquí y los esperamos cada mes. Cada mes tendremos a un connotado investigador o investigadora, como en esta ocasión, platicándonos de cosas del día a día de nuestro quehacer docente. Por favor, suscríbanse a Colmenat. Escríbanos a las redes sociales qué necesitan, qué les gustaría tener. Poco a poco, en cada uno de nuestros encuentros, les iremos comentando qué tenemos preparados para ustedes. Va a haber muchas cosas útiles que les servirán en su día a día como docentes. Bienvenidos y bienvenidas siempre. Muchas gracias y le regreso la palabra a Iradier. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias, doctora Glinda, por sus palabras, porque cada día fortalece los sueños y un camino seguro de que el Colmenat vamos avanzando. La salud y la enfermedad son procesos inevitables que se suceden uno a otro. Es momento de presentar la reseña de la doctora Andrea Rebel Chion. Ella es doctora en didáctica de las ciencias experimentales, es investigadora del Instituto de Investigaciones en Didáctica de las Ciencias Naturales y la Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Integra el grupo de Historia, Epistemología y Didáctica, de dicho instituto, dentro de la cual dirige la línea de investigación Perspectivas Críticas sobre la Enseñanza de la Salud y la Enfermedad. Es profesora adjunta regular de la asignatura Didáctica Especial y Práctica de la Enseñanza 1 y 2 de la misma casa de estudios. Su área de investigación enlaza tres ejes: la argumentación científica escolar, la enseñanza de la salud y la enfermedad con perspectivas críticas y las narrativas como dispositivo didáctico para la presentación de contenidos científicos. Ha escrito numerosos artículos de investigación en revistas nacionales e internacionales, libros para la formación docente, textos para la escuela media y artículos de divulgación científica. Ha sido expositora en simposios, mesas redondas y en diversos y un número incontable de encuentros, jornadas y congresos. Es evaluadora de revistas de investigación en didáctica de las ciencias, de proyectos de investigación y jurado de tesis nacionales e internacionales. Con ustedes, y es un honor tenerla en el Colmenat, la doctora Andrea Rebel Chion. Adelante, Andrea. Hola, buenas noches aquí, buenas tardes para ustedes.
en principio agradecerles mucho la invitación a Colmenat. Sé que esta es la primera charla, así que me pone muy contenta. Les comentaba de la importancia de estos lazos entre docentes del país y entre nuestra región. Muchos de los problemas que tenemos son comunes, así que me parece una idea sumamente potente y rica esto de poder dialogar de nuestras problemáticas y de nuestros avances. Voy a compartir pantalla y voy a comentarles. Entiendo que se ve bien, ¿verdad? Sí, se ve muy bien. Muy bien, perfecto. Entonces, bueno, yo llamé a esta charla con ustedes una reflexión en torno a la enseñanza de la salud y la enfermedad. Como decía Jesús, yo formo parte del Instituto CEFIEC, que es un centro de formación e investigación en la enseñanza de las ciencias, que está situado en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. En el interior del grupo del Instituto CEFIEC formo parte de un grupo que se llama Historia, Epistemología y Didáctica, que está liderado por el doctor Adul Bravo, y en ese grupo está anclada una línea de investigación que coordino con un grupo de docentes, muchos de los cuales creo que están aquí hoy, docentes preocupados por el trabajo día a día en las escuelas y las dificultades y las falencias que hemos identificado en relación a la enseñanza de la salud y la enfermedad, y esa línea se llama Perspectivas Críticas en la enseñanza de la salud y la enfermedad. Entonces, dicho esto, me parece que es fundamental, o para mí así lo es, tratar de pensar qué es lo que dejó la pandemia y también qué cosas desocultó. Este proceso dramático y traumático que hemos atravesado en todos estos más de 2 años, en un principio nos sumió a todos en la perplejidad, porque lo que al principio creímos que era una gripe más de las gripes estacionales que nos visitan, se trató de otra cosa que dejó sorprendidos por la rapidez, por la letalidad, por las complejidades, y básicamente frente al enorme número de enfermos, sobre todo, bueno, en diferentes países, de acuerdo a los países, en las diferentes oleadas, lo que aparece ahí es, de un modo dramático, las deficiencias en los sistemas de salud. El terrible drama de la inequidad y la desigualdad respecto al acceso a los sistemas de salud, a los sistemas de testeo, a los sistemas de atención, a los sistemas de disposición, de colaboración con aquellos que no tenían familias. Bueno, en síntesis, la dificultad para atender a todas estas necesidades que se plantearon frente a la demanda que supuso la COVID. Y por otro lado, y en paralelo, lo que sucedió fue una dificultad, por supuesto con sus excepciones, pero una dificultad de gran parte de la población para comprender el origen, me refiero a la emergencia, cómo es que apareció este virus. Y en ese sentido, frente a esta pregunta que todos de alguna manera nos hicimos, lo que encontramos fue una gran cantidad de respuestas muy poco científicas. Y en este sentido, uno puede responderse inicialmente, bueno, aquel que no es científico no tiene por qué contar con un bagaje de terminología o jerga para dar cuenta de eso. Pero sí deberíamos haber notado mucha menos presencia de explicaciones conspirativas, tramas, fugas de virus, que se parecen más a las películas de ciencia ficción que a lo que de verdad sucedió. Y entonces, esto que notábamos tiene que ver con algo que yo le llamo la tosudez de la escuela, ¿no? Esta insistencia casi reflexiva de la escuela de centrarse exclusivamente en currículums disciplinares.
quiero decir, en currículos que solamente se manejan en los márgenes de su propia constitución, sin ninguna vinculación con otras áreas, y eso se constituye un verdadero escollo para lograr comprensiones amplias, comprensiones que incluyan necesariamente a elementos que quedan por fuera, en nuestro caso de la biología. Y esta tosudez, y digo tosudez de la escuela porque en realidad la escuela como dispositivo sostiene hace muchos años este currículum absolutamente compartimentalizado, digo que esta tosudez impacta a su tiempo a los profesores, pero también al estudiantado en su conjunto. Gran parte de estas respuestas muy poco científicas que pudieron dar los ciudadanos en general, se vincula con los modos en los que fue enseñado en sus biografías escolares la salud, las cuestiones vinculadas a la salud y a la enfermedad. Y entonces lo que notamos es una fuerte dificultad para desmarcarse, casi como la metáfora de este jugador de fútbol que se desmarca de un defensor, y desmarcarse de estos enfoques biologicistas. Estos enfoques eminentemente biologicistas son los que han recorrido los profesores durante su formación inicial, y constituye la zona de confort, son aquellos márgenes en los que profesoras y profesoras nos movemos con comodidad, porque tienen que ver con nuestra propia disciplina. Y a veces dar un paso un poco más afuera de esos marcos parece casi un abismo, y entonces hay un rápido replegarse a esta zona de confort. Y entonces, con esta realidad que resultó, como dice un colega, casi una bofetada, esta realidad de no poder dar cuenta de lo que estaba sucediendo con la pandemia de COVID, bueno, nos obliga a revisar estos modelos con los que venimos enseñando a nuestros estudiantes y de los que hemos sido formados, para tratar de dar con uno que pueda revertir esta situación actual. Quiero decir concretamente, conseguir dar con un modelo que le permita a los chicos y a las chicas, a los ciudadanos en general, poder entender los hechos del mundo, en este caso concretamente la emergencia de una enfermedad infecciosa, con los saberes que transitan por la escuela. Poder tener herramientas para identificar cuáles son las fake news de lo posible, tener las competencias como para descartar de plano que se trató de una conspiración o inclusive de una visita de otros planetas. La escuela debería darnos estas herramientas. Y entonces, como les decía, revisar estos modelos, bueno, tiene como objetivo tratar de encontrar uno que supere estos con los que sí estamos habituados a interactuar. Y entonces los invito a darnos a esto, ¿no? A buscar un modelo, y ahí partimos en su búsqueda. Y para hacer eso, me pareció que un modo potente y racional tenía que ver con hacer un recorrido acerca de cómo ha ido cambiando las ideas de salud y las formas de explicar a lo largo de la historia qué es lo que daba origen a las enfermedades. Concretamente en este caso vamos a hablar de enfermedades infecciosas, podríamos buscar otras, pero en este momento y un poco en sintonía con esta pandemia que estamos intentando dejar atrás, me concentré en las enfermedades infecciosas. Y en este sentido, buscando un modelo, lo primero que encontramos es el modelo unicausal, o lo que se llama la unicausalidad. Que en realidad no es única, sí comparte con otras el hecho de que parecen asumir que es una causa única, alcanza, es motivo suficiente para explicar cómo se origina una enfermedad. Y tienen, como les digo, algunas vertientes. La primera unicausalidad es el castigo divino. Es la primera forma en la que los hombres y las mujeres intentaron explicar a qué se debían las diferentes enfermedades que les han tocado afrontar. Y entonces en esta unicausalidad divina
claramente es el castigo de los dioses, el castigo y la venganza de los dioses, van a decir algunos investigadores, lo que da lugar al modelo mágico religioso, también llamado mito poético, porque no siempre se refiere a la religión judeocristiana. Pero esta idea de un Dios que castiga con aquello que hombres y mujeres consideran más importante, que es la salud y la vida, en definitiva, bueno, va a ser entendido como que aquellos que han podido a lo largo de su vida, de su existencia, cumplir con los credos y los preceptos que demanda cada una de las religiones, bueno, aquellos que logran hacer eso serán premiados con la salud. Y de lo contrario, como muestran muchas crónicas, serán castigados con toda suerte de pestes. Algunas solamente las sufrirán y otras directamente pasarán a otro plano. Paseando por México, en la ciudad de Puebla, encuentro en la iglesia de la Inmaculada Concepción, esta oración al Señor de la Salud. Y ahí lo que se ve claramente es esta invocación, este resabio de una idea mágico-religiosa de que será Dios quien pueda otorgarnos la salud y hacer que se mantenga. Pero en realidad, como les decía, hubo variantes anteriores a esta tradición judeocristiana, porque muchos pueblos, ahí tienen a la famosa Chichén Itzá, o algunas otras, en otras regiones de México, de Guatemala, inclusive de Perú, han mostrado que las explicaciones referidas a las epidemias, la aparición de algún brote, de alguna enfermedad no conocida, o inclusive la pérdida de cosechas, se debía a fenómenos cósmicos, cometas, eclipses, y este tipo de situaciones que en definitiva reemplazan a una deidad por la otra. Pero entonces, en algún momento, esta idea de la inacción, esta idea de que no hay nada que pueda hacerse frente a un destino trágico que es soportar y aceptar el castigo divino que eventualmente pudiera llevarnos a la muerte, surge en algún momento un movimiento que no va a negar que el origen de la enfermedad es divino, pero que sí va a decidir que hay algo que puede hacerse. Y surge lo que se llama el movimiento higienista o el movimiento sanitarista, más o menos en estos años, originalmente en Inglaterra, luego llega a Francia, Alemania, va a venir muy rápidamente a América. Y entonces en esta idea de que sí hay algo que se puede hacer, si no puedo operar sobre quien causa la enfermedad, sí puedo operar sobre el medio en el que vivo. Y esto surge alrededor de 1800, 1805, en Inglaterra inicialmente, porque ahí se genera un movimiento, una gran migración hacia las ciudades, debido al desarrollo, a la aparición, un evento fundamental, determinante, que todo lo va a cambiar, que es la revolución industrial. Porque básicamente lo que va a prometer es el trabajo para todos, que de alguna manera va a sacar a los hombres y mujeres de la pobreza que suponía en muchos casos el trabajo en el campo, los sobresaltos en relación a las cosechas. Y entonces esta revolución industrial que va a manos de la máquina de vapor, ofrecer trabajo inclusive a las mujeres, que en su momento estaban únicamente limitadas al trabajo doméstico, el trabajo intrafamiliar, va a hacer que se produzca un enorme hacinamiento. Inglaterra en ese momento no puede garantizar esta enorme migración de familias, alojamiento para todos, y entonces se produce el necesario hacinamiento, familias que comparten habitaciones, y se generan todas las desgracias que supone la convocatoria a hombres y mujeres sin las adecuadas instalaciones, y entonces se empiezan a acumular los residuos, se genera una alimentación deficiente porque la promesa del trabajo no era tal como se la imaginaba, por supuesto en relación a las pagas,
y se generan jornadas absolutamente extenuantes, jornadas de más de 60 horas semanales, sin ningún tipo de regulación. A los 6 años ya pueden entrar los niños, bajar los niños a las minas, y es absolutamente tolerado y aceptado, y entonces aparece algo que parece una verdad de perogrullo, pero que en ese momento fue como una revelación, que es que un rico vive más que un pobre. Y surgen frente a esta situación las denuncias de estos individuos, Chadwick, Farr y Villermet, los dos primeros en Inglaterra y el último en Francia, que van a decir que frente a estas desigualdades, frente a esta situación de pobreza, algo tiene que poder hacerse, algo más que la ley de pobres que obligaba a la corona a repartir dinero, que en realidad se traducía en pan y ropa, usada por supuesto, van a establecer las bases del higienismo-sanitarismo. Y en estas bases, la enfermedad, si bien sigue teniendo un origen divino, todavía no hay con qué reemplazar esta actuación de Dios, va a ser pensada como un fenómeno social, sobre todo por esta diferencia que se ve entre la salud de los ricos y los pobres, y lo que va a hacer es centrar todos sus esfuerzos en la higiene del ambiente, en la eliminación de las excretas básicamente, y entonces ahí va a aparecer todo el problema de el cólera en Londres, y cómo se empieza a identificar que las excretas son causantes de enfermedades. Entonces seguimos buscando un modelo, y estos higienistas a los que les vamos a llamar pre-pasteurianos, no ha hecho Pasteur su ingreso triunfal al escenario de la ciencia y del impacto que sus descubrimientos tienen en la sociedad, va a decir que la causa de la enfermedad está en el ambiente. Siguen todavía sin encontrarle un nombre a esto que lo causa, y llaman con un término bastante vago e impreciso, y que de hecho epistemológicamente es tan lábil que en cuanto haga su aparición en escena alguien que puede dar fe de una causa concreta, la idea miasmática, la teoría miasmática desaparece rápidamente. ¿Qué es el miasma en definitiva para estos higienistas? Bueno, son una suerte de unos vapores, unos olores, unas emanaciones que podían salir de un enfermo, del agua contaminada, de los sitios donde se tira basura, y al representarlo, bueno, encuentran la misma dificultad de la precisión en su definición. ¿Qué es esto, no? Formas como de vapores que a su vez, en tanto van a causar la muerte, siempre están acompañados, fíjense, con pedazos de esqueletos o calaveras. En definitiva, hay una idea que sigue estando en la base, una idea de algo mágico, por lo pronto poco preciso. Y entonces seguimos buscando un modelo, va a aparecer finalmente una idea, una personalidad importantísima, fundamental, que es la de Louis Pasteur. Y Louis Pasteur, que va a abrir al mundo la existencia de los microbios, todo aquello que no aparecía a simple vista, aquello que los higienistas no podían encontrar, van a generar una transmutación a los higienistas post-pasteurianos. Ahora los higienistas tienen una causa directa, tangible y precisa para el origen de las enfermedades. Y entonces el origen microbiano de la enfermedad puede desplazar, como les decía, rápidamente este concepto tan poco robusto del miasma, pero el higienista tiene absoluta convicción del éxito de su acción en el cuidado del ambiente, de las aguas contaminadas, de la liberación, el manejo de basura, del agua de consumo, etc. Y entonces, estos higienistas ahora que tienen un origen claro, van a dejar la idea miasmática, pero no van a abandonar su idea de acción sobre el ambiente. Y entonces estas causas mitopoéticas, inclusive de las ideas miasmáticas, ahora son reemplazadas por los agentes biológicos. El modelo ahora se convierte en biologicista. Bueno, claro, la biología viene ahora a dar respuestas a todas esas ideas, esas preguntas, esas imprecisiones que tenían todos sus antecesores.
es una revolución. Y en tanto revolución y en tanto el enorme impacto que tiene, va a generar una sobreconfianza que ya vamos a ver. Las lesiones ahora que producen estos microbios son objetivables, se puede ver, a un microbio le corresponde una enfermedad con unos síntomas diferentes de este otro microbio. Entonces, caemos en una nueva unicausalidad que ahora es biológica. Y la teoría es contagianista, ahora ya sé que muchas cosas pueden contagiar. Y esta idea contagionista amplía el universo de lo que era posible hasta ese momento, porque ahora el aire puede contaminar el agua, un alimento mal procesado o mal cocinado, e inclusive las manos de los propios agentes de salud. Y aquí tenemos el caso emblemático de Ignaz Semmelweis, en aquella epopeya de las maternidades de Viena, con la fiebre puerperal, como el principio de la asepsia. Y entonces ahora, en la medida en que la salud es objetivable, en la medida en que puedo ver los síntomas de una enfermedad, bueno, la explicación o la definición de salud es que es la ausencia de enfermedad. Ahora bien, esta idea triunfalista de la biología, dándole etiquetas absolutamente imprescindibles, fundamentales para entender la enfermedad, va a mostrar más o menos rápidamente ciertas limitaciones. Porque lo que pasa, la consecuencia de mirar la enfermedad únicamente a partir y dentro de los márgenes del proceso biológico, no puede dar cuenta de por qué se enferman solo algunos. Las herramientas biológicas son precisas, predicen, explican, pero no lo explican todo. Porque uno no puede con esos anteojos explicar por qué hay ébola en África, pero nunca la encontramos en Nueva York o en París. Y entonces, si volvemos a los márgenes de la propia biología, tenemos que decir que la carga genética de quienes pasean por París o viven en Nueva York, y aquellos que la suerte los ha ubicado en una aldea de África, es la misma. Y que en tal caso la constitución genética del virus del ébola también es el mismo. Sin embargo, en una nos parece habitual, lamentable pero habitual, y en la otra parece impensable, sería absolutamente escandaloso un caso de ébola. Frente a esto, el biologicismo no tiene nada para decir. Entonces, esta reducción, esta simplificación biológica, lo que hace es dejar por fuera y negar el carácter sociocultural que tiene la enfermedad. También va a negar otras cosas en el carácter histórico. Lo que para hoy es una enfermedad sin lugar a dudas, como por ejemplo el TOC o los desórdenes alimentarios, eran hasta no hace mucho tiempo consideradas manías. Entonces, si nos centramos en Latinoamérica, un poco esto de, bueno, ¿qué nos pasa en nuestra región? En vez de mirar únicamente a través de lo que sucede en Europa, no todos nos enfermamos de la enfermedad de Chagas-Más o la tricomonasis americana. La escena de inferior es una escena típica del norte argentino, una población, una familia que vive en una casa, acá se les llaman ranchos, con un techo de chapa, construida con adobe, no porque el adobe sea particularmente el causante, hay toda una línea que defiende esto, no vamos a entrar en esto en todo momento, pero lo que quiero decir es el contexto, el entorno que está allí, la convivencia con los perros, con los otros animales de corral, cercanos al monte, y arriba un grupo de casas que se regocijan con la mejor mirada al Cerro de los Siete Colores, una de las bellezas de la puna argentina, que difícilmente tengan riesgos de ser picados e inoculados con el tripanosoma en una noche de descanso. Entonces esto la biología no lo puede explicar.
Y entonces seguimos buscando un modelo y llegamos a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, del 39 al 45, Europa queda devastada por la guerra y frente a eso se crea o se funda la Organización Mundial de la Salud. Frente a la cantidad de personas que quedan desvalidas, discapacitadas, con enfermedades derivadas de la pobreza, etc., bueno, con la necesidad de generar una entidad que proteja la salud de todos. Y entonces este médico sanitarista, a su tiempo croata, propone esta definición que es rápidamente aceptada y que goza de excelente salud. Y entonces claramente vemos avances respecto de aquella definición claramente biologicista. Y los avances son estos, que logra desmarcarse por primera vez de todas aquellas ideas mágicas, religiosas y también del biologicismo puro, porque incorpora explícitamente cuestiones psicológicas y sociales que no tenían lugar en los modelos anteriores, y además, algo muy interesante es que niega explícitamente que el hecho de no objetivar, de no ver un síntoma, sea sinónimo de salud. Claramente es un enorme avance, pero bueno, muy rápidamente se verán las falencias, y las críticas entonces tienen que ver con que no habla del ambiente. No hay ninguna alusión al ambiente, ni en sentido estricto ni en sentido amplio, y que enfatiza dos ideas que son muy difíciles de sostener. La primera es la idea de Estado, una suerte de fotografía de cómo están las personas o las poblaciones, que niega algo que es obvio, y es este proceso continuo que tenemos de salud y enfermedad, a la medida en que actuamos en un mundo totalmente cambiante de temperatura, de agentes causales, de polen. Y entonces esta idea de algo fijo, bueno, la verdad es que tiene poco sostén, porque la vida cotidiana nos muestra que no nos sentimos todos los días igual. Y por otro lado, una idea de completo, que si bien tiene una propuesta humanista, naif, van a decir algunos, bueno, la idea de un Estado completo para todas las poblaciones, bueno, claramente el mundo nos muestra con las situaciones de refugiados, situaciones de exclusión, de dominación, etcétera, que es absolutamente impracticable. Solo parecen entrar en ese paraguas algunas sociedades y algunas regiones dentro de esas sociedades muy, muy particulares. Y entonces en esta búsqueda de modelo empezamos a pisar los años 60 con un intento, una necesidad de pensar en algo más que la unicausalidad, algo más que esto de avisar que con que una persona no esté enferma físicamente alcance. Y lo que empieza a pensarse es que todas aquellas inversiones que derivaron del enfoque biologicista, enormes inversiones en tecnología, en medicamentos, etcétera, en realidad llegaron solo a algunas partes de la población. Y entonces lo que se ve claramente es que hay que incorporar algunos otros elementos. Y entonces lo que va a proponer es que existen varias causas, que la unicausalidad ya no puede sostenerse por diferentes razones, y establece, por otra parte, uno de los olvidos de la OMS, que es que hay una estrechísima relación entre el ambiente, considerado en sus dimensiones sociales, políticas, económicas y ecológicas, y la salud. Y entonces empieza a aparecer en muchos lugares a la vez la idea de es el aspecto social, la clave que nos va a llevar a una mirada diferente. Y verán acá entonces a René Dubos, a Ramón Carrillo, argentino, René Dubos, un microbiólogo estadounidense, muy interesado por los movimientos de ecología que empezaban a aflorar, y Giovanni Berlinguer, un colega de quien fuera secretaria de Salud en México, Asa Laurel,
y que crean todo el movimiento de epidemiología crítica. Dubos plantea muy claramente cómo aparecen las dimensiones sociales. Va a hablar del hambre, pero uno podría decir, bueno, el hambre se vincula con la dimensión biológica, la desnutrición. No, él va a hablar claramente que la disensión familiar, que una ruptura, una crisis intrafamiliar puede causar la enfermedad. Carrillo directamente dice que los microbios, cualquiera sean ellos, frente a la tristeza, al infortunio, a la desazón de la pobreza de los pueblos, son unas pobres causas, va a decir. Y Berliner también hace una clara y una contundente afirmación al decir que el ambiente social y natural tienen que ver con un necesario equilibrio entre la salud física y mental. Es el momento en que más claramente aparece esta dimensión de lo social. Y entonces, buscando un modelo, nosotros hemos propuesto ya hace un tiempo un modelo al que llamamos multicausal y multireferencial. ¿Qué es lo que contempla este modelo? Bueno, por supuesto, los aportes de las ciencias naturales, por supuesto, da la bienvenida, reclama, se apoya en la biología, también en la química y en la física, pero vamos a decir que son imprescindibles el aporte de todas estas dimensiones sociales, las dimensiones económicas, sociales, históricas, políticas, culturales. Y ambos elementos son imprescindibles para explicar toda esta compleja trama que supone la emergencia de una enfermedad, o en definitiva la salud de las poblaciones. Y entonces, si decimos que varios son los factores que generan la aparición de enfermedades, y eso, a eso le llamamos la multicausalidad, bueno, entonces vamos a decir que van a ser necesarios esos elementos de la biología, los sociales, los políticos, los económicos, pero ahí teníamos un problema, porque si se necesitan de estas disciplinas, entonces se necesitará también que ellas participen, y eso nos remite a lo que llamamos la multireferencialidad. Las diferentes referencias disciplinares que tienen que ponerse en juego para entender acabadamente un proceso de emergencia de las enfermedades. O, dicho de otro modo, son los enfoques multicausales, multireferenciales los que pueden dar cuenta de los procesos de salud y enfermedad. Entonces, podemos preguntarnos cuáles son los modelos robustos. Y entonces les planteo un caso concreto. ¿Con qué modelo podríamos explicar la pandemia que nos antecedió? Nos antecede a esta que estamos tratando de superar, que es la gran gripe, la gripe española, la mal llamada gripe española, o los nombres que le quieran poner, de 1918. Una gripe que causó estragos en todo el mundo. Y entonces uno podría preguntarse, ¿cuál es el modelo? ¿El modelo mágico-religioso, el biologicista, el contagionista? Bueno, la verdad que el modelo mágico-religioso solo podría decir que esta gripe se debió a un pecado, como voy a tratar de explicar en este momento, el pecado a la violación de uno de los mandamientos más sagrados de la Iglesia Católica, por ejemplo, que es el no matarás. Y ahora vamos a explicar por qué. Pero no puede predecir mucho más. No nos puede decir mucho más que algo de la conducta humana que no tuvo consonancia con lo que se pedía. El modelo biologicista va a ser imprescindible para decirnos cuál fue el virus, cuáles fueron los síntomas, cómo se contagiaba, pero no nos va a poder decir mucho más. Y el contagionista sí va a decir de cuáles fueron las formas preponderantes que generaron el contagio entre quienes la padecieron. Bueno, apostamos a que hay una robustez, una solidez, una promesa explicativa en este modelo multicausal, multireferencial que no tienen los otros. Y entonces, en esta pandemia anterior, esta de la gripe española, vemos en estas imágenes algunas cosas que, más allá de las estéticas,
de cada una de estas fotos nos remiten muy dramáticamente a lo que hemos pasado, sobre todo en los primeros años. Fíjense, alguien procurando que la gente use las mascarillas al punto de decir, si no, vaya preso. Nos muestra que Oriente no se salvó, que los cementerios estuvieron en varios momentos colapsados, que las camas tuvieron que ser improvisadas en canchas de fútbol, en diferentes clubes, como nos ha pasado por lo menos en Argentina, que hemos tenido que armar en algunos lugares ad hoc, hospitales. Y también nos muestra que en esta pandemia los ricos y coquetos londinenses, como esa foto con sus mascarillas, están haciendo juego con su ropa, también sufrieron la enfermedad. Y entonces tengo que remitirme a por qué se llama española si fue una pandemia. Hay una contradicción en el propio nombre. Y la explicación es política, y tiene que ver con que España no fue un país beligerante en la Primera Guerra Mundial, con lo cual no tuvo ningún problema, no tenía ninguna dificultad en contar, en explicitar cuáles eran las bajas que estaba teniendo a partir de la gripe española. De hecho, muestran, fíjense en todos estos diarios, un detalle pormenorizado de cómo son las bajas en las diferentes regiones autonómicas españolas. Explicita incluso que parte de los españoles que se emigraron a México también lograron extender, dicen, sus tentáculos hasta ahí. Pero esto fue muy diferente al modo en el que tramitaron la información los países beligerantes, sobre todo Alemania y Francia, que cuidaron muy celosamente las bajas que estaban teniendo en sus filas a consecuencia de la gripe española. Y en marzo del 18, un soldado estadounidense empieza a sentirse mal, llamativamente mal, con fiebre, con muchísimo dolor de cabeza, un malestar generalizado, con astenia. Se presenta en la enfermería y en cuestión de horas, esa es la imagen que tomó el centro de reclutados. Y esos reclutados, entre los que había soldados rasos y cuerpos de rango, se embarcaron y en abril, mediados de abril, desembarcan en Europa. Comienza ahí la primera ola. Y el virus se globaliza con el movimiento de los soldados. Es una guerra básicamente terrestre, los soldados básicamente se desplazan marchando, y entonces interactúan entre ellos, interactúan cuando las poblaciones se acercan a agradecerles, a acompañarlos en alguno de sus desfiles, a abrazarlos, a darles chocolates. Y este conflicto, que tiene una arquitectura, un diseño centrado en la trinchera, unas trincheras que pudieron ser por momentos toscas, solamente unos agujeros, unas zanjas en la tierra, o más sofisticadas, como las de la derecha, con las típicas bolsas de arena, con algunas de sus paredes revocadas. Lo que no pudieron garantizar es que no hubiera superpoblación. Y en estas trincheras se hacía guardia, se comía, se jugaba a las cartas, se cosía la ropa, como muestran ahí, y algunas trincheras fueron inclusive túneles. Verán allí como alguien grabó el año en el que estuvo ahí, y en estos túneles se limpiaban armas, se dormía, se descansaba. Algo que no pudieron garantizar es esto que tanto nos han insistido y hemos tenido que observar, que era la distancia social. Y entonces lo que sucedió como la pintura de esta guerra es que hubo una deficiente atención médica, porque no llegó a tiempo en momentos y porque los dispositivos quirúrgicos y farmacológicos eran ineficientes, y además porque muchos soldados sufrieron lo que se llamó el pie de trinchera.
una dolencia que se produce cuando los pies están húmedos a baja temperatura por varios días, que fueron causantes de la gran cantidad de amputaciones que a su tiempo impidió que los soldados se fueran a sus casas de relevo y a descansar, con lo cual la extenuación fue como una pintura de toda esta parte de la guerra. La comida escaseó, lo muestra esta foto, fue necesario recurrir a la caza de animales en muchas ocasiones. Y todos estos tres últimos elementos abonaron a la propagación del virus. Bajaron las defensas de estos soldados y facilitaron que el virus de la influenza circulara. Y entonces la pandemia, no hay acuerdo, como se darán cuenta, habrán dado cuenta de la cantidad de muertes, pero bueno, en todo caso no fue menor la pérdida humana. Entonces me pregunto, y largo esta pregunta, acerca de por qué hice casi un relato, casi un cuento de esta gripe española, de este evento sanitario, y por qué no recurrí directamente a las explicaciones biológicas. Fíjense que la biología es fundamental. Nos puede comentar cómo es la estructura viral, por qué y de qué modo y con qué receptores entra, por qué luego tiene las combinaciones bacterianas que agravan los cuadros, nos puede y nos explica claramente cuáles son los síntomas, nos da cuenta de que el origen fue, sin duda, aviar y de una granja de China, que con una recombinación vírica logró luego parasitar a un humano. Nos explica de un modo clarísimo las formas en las que una persona contagia. Y entonces, la pregunta es, ¿por qué no descansar en una disciplina tan consolidada y con la posibilidad de explicaciones tan precisas? Bueno, porque lo que queda por fuera de estos inestimables e ineludibles aportes de la biología son todos estos elementos. Y estos elementos que formaron parte del relato son los elementos que muestran la trama que explica cómo sucedió la gran pandemia del 18 y dan cuenta de este marco multicausal y multireferencial que les presentaba. Y entonces encontramos a nuestro juicio un modelo, fuimos en busca de un modelo desde que pensábamos que Dios era el causante de la muerte y de las enfermedades, hasta este modelo que creemos que tiene una enorme potencia explicativa, que es posible además, sobre todo que es posible, de trabajar en la formación docente y en la escuela media. En la formación docente para que esas clases habiliten a los chicos y a las chicas a dar explicaciones más robustas, a que entiendan el mundo en el que viven, a que puedan entender cuando nos toque, si nos toca otra pandemia, que se trató ni más ni menos que de la intervención que hicimos en el ambiente para que un virus vuelva a castigarnos, como metáfora. Bien, y entonces un regalo para los colegas que no son argentinos, o para una de las bellezas de Argentina, el glaciar Perito Moreno. Bueno, muchas gracias, y voy a descompartir. Andrea, muchísimas gracias, de verdad que has hecho una explicación excelsa de las ideas sobre la salud y la enfermedad, ¿no? Y algo que me llamó la atención es justo la tosudez, o sea, el término de tosudez de la escuela, en términos de esta parte de encajonar a los maestros y a los estudiantes en contenidos muy pocos contextualizados, ¿no? En esta pandemia de 2 años que llevamos, creo que los maestros pocas veces nos atrevemos a salirnos de ese plan de estudios para abonar a la discusión justa de lo que estás planteando, de esta parte multicausal y multireferencial
que no tomamos en cuenta porque damos explicaciones muy sencillas, muy básicas y poco complejas, ¿no? Creo que esta es una gran aportación y muchísimas gracias, Andrea. Tenemos muchísimas saludos de nuestros amigos de las redes sociales, desde Oaxaca, Faustino, Elizabeth de Chetumal, Eddie Machado, te mando un fuerte abrazo desde Argentina, Alejandra desde Culiacán, Sinaloa, Cintia desde Morelia, Elisa de Puebla, Juanita de Estado de México. De verdad que hay muchísimos. Dos maestras de Panamá, Melissa y Marcia, de Chiapas, de Chihuahua. De verdad, muchísimos saludos. Felicitaciones para usted, doctora Andrea. Pero hay Abrazos preguntas para también. todos y para todas. Claro Gracias, que sí, Tony. claro. Y hay preguntas muy interesantes Bueno, que escuchamos. se están anotando. La primera es, muchas gracias por compartir su conferencia, doctora Rebel. ¿Qué sugerencia nos puede compartir para armonizar la salud del docente en estos escenarios de encierro que se han vivido? Bueno, esa es una pregunta más, me parece a mí, para un psicólogo que para una profesora de biología que investigan en cuestiones de didáctica, pero a mí me parece que esta alienación que tuvimos todos y todas con trabajar en nuestras casas, esta soledad, estas demandas de los estudiantes, de los padres, de los directivos de las escuelas, me parece que alienó aún más la soledad que a veces tenemos en la tarea cotidiana fuera de la pandemia. Y justamente si hay algo que me parece sanador, es tender puentes entre colegas. Me parece que esta es la clave, ¿no? Estos diálogos, estas discusiones intraescuela, entre escuelas, entre localidades, entre países. Porque lo cierto es que estas problemáticas, yo estoy segura que son comunes a todos los que estaban allí, en Panamá, en Argentina, por supuesto, en México. Entonces me parece que esto es, ¿no?, la clave, ¿no? El diálogo y la construcción conjunta, me parece que es lo mejor que podemos hacer. Es como crear y generar una didáctica de las ciencias propia, ¿no? Muchas veces miramos al norte, digo, miramos a Europa, pero la verdad es que hay mucho y muy potente para hacer entre latinoamericanos, ¿no? Muchísimas gracias. Otra pregunta por acá, polémica, sin duda. Desde Sinaloa, doctora Andrea, ¿cuál es su opinión con respecto al movimiento antivacunas, cuya tesis sostiene que el virus del COVID es inexistente y lo que existe es una pandemia para meterle miedo a la población? Bueno, me temo que no puedo ser piadosa con la postura. Me parece que la irresponsabilidad del movimiento antivacunas tiene que ser explicitado, no sé si la palabra es denunciado, pero tiene que hacerse claro. No hay ninguna explicación racional en eso. Y la verdad es que la experiencia nos muestra que las vacunas han salvado vidas a lo largo de la historia. Argentina tuvo una epidemia gravísima ya por, no sé, sería el 55, el 56, de poliomielitis. Murieron muchísimos niños, muchísimos han quedado discapacitados, y la vacuna revirtió eso absolutamente. Y sucedió lo mismo con el sarampión y con muchos. Y si hay algún rebrote, tiene más que ver con una inoperancia del Estado para no asistir con vacunas que por otra cosa. Y entonces me parece que algunos aspectos de la salud son privados y uno puede tomar las decisiones que quieran, pero vacunarse o no vacunarse supone un impacto en lo social, y es una responsabilidad de cada uno cumplir con eso. No queda en la esfera de lo privado. No tengo nada bueno para decir de los antivacunos, y menos frente a la tragedia que estamos asistiendo. Entonces, me parece, y creo que ese es uno de los temas
que tenemos que abordar con seriedad y con profundidad en las escuelas. No hay lugar para eso. Muchísimas gracias. Otra Demasiado pregunta. radical, pero... No, y es una postura que compartimos muchísimos maestros, ¿no? Creo que el tema de las vacunas, pues se ha visto la eficacia, pero bueno, también hay gente que decide no vacunarse y bueno, es una postura. Desde Puebla, en la actual pandemia, en su opinión, ¿considera que se ha avanzado en las escuelas con el uso de este modelo multicausal? No, decididamente no. Nosotros hicimos una serie de investigaciones con el grupo que nos mostraron a diferentes niveles, ¿no? Trabajamos con las actividades que una colega del grupo recabó de diferentes plataformas, aulas virtuales, etcétera, y lo que vimos es que todas las preguntas y todas las propuestas a los estudiantes tenían que ver con decir cuál es el síntoma de tal cosa, describir tal enfermedad. Luego fuimos a otro nivel, intentamos ver cuáles eran las propuestas que hacían los docentes. Y lo que vimos fue la contracara de eso, ¿no? La propuesta en el sitio. Y estamos terminando un estudio longitudinal, un estudio que tomó 14 países de Latinoamérica. Acá lo tenemos a Jesús, que colaboró con los colegas de Chiapas, en las que tratamos de recabar cuáles eran las concepciones de salud que tienen en general los profesores de biología. Y lo que vemos, bueno, en definitiva no nos sorprende, no nos gusta, pero no nos sorprende, y es que en el mejor de los casos, el cuerpo, el profesorado en conjunto, oscila entre una definición de la OMS, pero inclusive un número no despreciable de posturas biologicistas. Y me parece que eso tiene mucho que decir respecto de en qué medida puede aterrizar este modelo que proponemos en las aulas. Porque otra vez lo que sucede es que la formación docente se ancla y se agarra fuertemente y sostiene la tosudez de que si soy profesor de biología, es la biología lo que tengo que poner en juego. Y eso es un problema. Claro, muchísimas gracias. Un comentario desde Tapachula, Chiapas, la doctora Yadira Lara. Los temas de salud siempre han sido importantes, ahora son primordiales. Y es nuestra obligación como educadores informar y mantener constante el flujo de información desde donde nos encontremos. Coincido totalmente. Otra pregunta por acá de la maestra Raquel Saldaña. ¿Cuál sería la mejor forma para lograr que los maestros puedan salir de su disciplina? En su opinión, ¿trabajar por medio de proyectos transversales podría ayudar? Sí, yo creo que sí, y creo que la respuesta a eso está mucho más cerca de lo que pensamos. Me parece que está ahí, está en la sala de maestros. Me parece que ahí está el semillero, ¿no? Solemos ir a la sala de maestros para tomar un café, o acá en Argentina tomar un mate, hablar de alguna dificultad, de algún estudiante, o de todos los que podamos, los que entren en ese rato, pero me parece que está ahí la respuesta. Está en la vinculación con el profesor de historia, y decirles, quiero dar este tema, ¿qué estaba pasando en ese momento en Europa o en México? Y preguntarle al de geografía, ¿cuáles son los cultivos de esa zona? Me parece que ahí es donde se puede armar, donde el profesor de biología puede abrevar para buscar las multicausas, ¿no? Entonces me parece que está mucho más cerca de lo que pensamos, pero básicamente está en cada uno de nosotros. Quiero decir, si podemos decirnos al final del día que contribuimos en algo a que los chicos y las chicas tengan posturas más críticas, porque, abro un paréntesis, no solamente las respuestas que pudo dar la población formada en esta escuela con esa tosudez, no solamente las explicaciones fueron pobres, sino que de eso devino conductas inapropiadas durante la pandemia.
porque no se sabía, porque no se creía, o lo que fuera. Pero además también lo que sucede es que ese modo de enseñar no le permite al ciudadano y a la ciudadana entender dónde está la verdad, dónde hay una fake, que jugaron en esta pandemia de un modo miserable y asesino, ¿no? Y pensar, esto que escuché, esto puede ser. Si hubiéramos enseñado de otro modo, probablemente las respuestas hubieran sido otras. Hubieran dicho, no, esto que leí acá no puede ser, porque yo sé, porque aprendí. Entonces me parece que el ámbito está cerca y la decisión es de uno. Es decir, me voy a reunir con estos dos colegas y voy a armar un proyecto que me acerca, y luego es leer un poco de qué se trata esta propuesta y aprender un poco, es eso. Muchísimas gracias, Andrea. Una felicitación porque el modelo multicausal puede inspirar a los maestros o nos inspira para salir de nuestra zona de confort. Sí. También una pregunta desde Oaxaca, desde un estado vecino del sur. ¿Cómo podemos retroalimentar o cuál será la nueva concepción de salud desde su perspectiva con base en su experiencia? Felicidades por su presentación del maestro Jorge Luis Osorio. La bella Oaxaca. Y para mí la perspectiva es esta, ¿no? Es que la enfermedad o la salud, su contracara, es el resultado de una serie de elementos que se han conjugado en un momento histórico. Y entonces solamente puedo entender la emergencia de una enfermedad si considero qué microorganismo, de qué manera pudo hacer un salto de especie y pudo enfermar a una población y por qué no a la otra. Quiero decir, si no entrelazamos estos elementos históricos, económicos y biológicos, no hay modo de explicarlo. Nos quedamos con que tal enfermedad se contagia así y produce tales cosas. Ahora, ¿por qué me enfermo yo y no vos? No lo podemos hacer. Entonces, es esto, es poner en la escena a las ciencias sociales. Perfecto, muchísimas gracias. Hay muchísimas preguntas más, vamos a ir tratando de sintetizar algunas. Cintia Armendáriz, ¿cómo hacemos para transversalizar los contenidos de salud en las licenciaturas relacionadas con el medio ambiente, que justo planteabas en tu presentación? Y a mí eso me surge como de manera natural. Quiero decir, ¿de qué otra manera uno ancla el estudio de una enfermedad si no es en un ambiente determinado? O las enfermedades africanas son las mismas que se dan en los fiordos. Entonces me parece que desde las cuestiones climáticas y de las cuestiones de la apropiación de los recursos naturales que ponen en relación gérmenes con individuos, desde la forma de ejercer la economía, quiero decir, cuando en África la gente se ve compelida, obligada a entrar en la selva primaria para encontrar materias primas porque hay hambre o porque ya tiene que extender, y se pone en contacto con un murciélago o con un animal que tiene tantos microbios, eso se explica por el ambiente. Sin esa intervención hubiera sido imposible. Bueno, para mí no hay otro modo de explicar la salud que intrincada en el ambiente. Así que me parece que esa es como la apuesta más fácil. Gracias, gracias. Siguen llegando preguntas y bastante interesantes. De Ricardo Valdés, ¿cómo incorporar la cultura y saberes comunitarios de familias y alumnos con los propósitos de la educación saludable? ¿Qué tipo de tratamientos didácticos son los que en su experiencia son compatibles con un diálogo intercultural? Bueno, ese es un tema álgido, es un tema ineludible, por otra parte. Bueno, ustedes en México con la cantidad de culturas y etnias que tienen, me imagino que se verá aún más agigantado que en Argentina, pero me parece que es un tema que no podemos esconder abajo de la alfombra, pero que hay que mirar con mucho cuidado. A mí me parece que las voces de los pueblos originarios, las costumbres, los saberes, hay que incluirlos en la escuela, hay que traerlos a la escuela, ¿no?
Pero lo que también me parece es que en tanto que la escuela tiene las credenciales para otorgar un título de bachiller o lo que fuera, o de formación docente, porque en una sociedad democrática ha decidido que esos saberes tienen que ser impartidos, me parece que esos otros saberes de las culturas de los pueblos originarios tienen que ser puestos en sintonía con la ciencia que hoy puede predecir algo. Quiero decir, me parece fundamental que la voz de algunos tipos de alimentos o de plantas que se utilizan, pero si hay una práctica de un pueblo originario que sabemos que no va a favor de la salud, esa práctica hay que revisarla, remirarla, dar la vuelta. Yo no pienso en que hay que desestimarla, creo que más bien hay que trabajar colaborativamente con algunas personas que tiene peso en esas comunidades para ver por qué sí, por qué no, hasta dónde esto sirve y hasta dónde no. Porque si no es como hacer como sí. Yo respeto tanto tu identidad que aún te dejo hacer algo que te va a dañar. Y eso me parece que ideológicamente parece como de compromiso, pero en tanto la responsabilidad que tiene uno como docente, me parece que hay allí una inmoralidad. Entonces, por eso digo, es un tema complejo, pero creo que ese es el modo posible, ¿no? Poner en diálogo ambas culturas. Una pregunta muy interesante que están planteando, lo plantea Clara Puchet, va relacionado a una práctica cultural en Argentina que tuve la oportunidad también de compartir mate. Y el mate, la bebida se comparte, ¿no? La pregunta va, ¿cómo influyó en Argentina el mate en el contagio del COVID? Ya no más. Ok. Y es un problema, quiero decir, es que es casi un dolor en el alma, porque la ceremonia del mate, yo lo acabo de dejar acá hace dos minutos, el mate no solo es tomarlo, sino que es una ceremonia, ¿no? Uno comparte, es una cosa muy afecto, muy caro a los argentinos, ¿no? A los uruguayos también, pero bueno, estamos hablando de Argentina. Y entonces, ya no más. Y ahora hacemos las reuniones, bueno, cuando nos juntamos, o en un parque, cuando no se podía estar en las casas, y cada uno va con su mate y su termo. Y entonces lo que se comparte es el estar ahí tomando mate, pero ya no más. Cada uno tiene el propio. Claro, son nuevas prácticas culturales, ¿no? Y no creo que haya se manera tienen de que eso vuelva para atrás. Ya no más. Dulce Molina, gracias por la charla. Me gustaría saber si existe bibliografía relacionada a este modelo educativo que planteas de la multicausalidad y multireferencialidad. Sí lo hay. Yo dejé, bueno, acá los organizadores tienen la presentación, puse el mail al principio y al final, y me escriben y hacemos circular lo que necesiten. Y si Perfecto, no, también hay... a los organizadores y ellos tienen mi mail. Sí, claro, los materiales lo pondremos en nuestra página web, disponible para todos los que nos quieran visitar. Perfecto, muy bien. Muy bien. Y bueno, yo tengo una pregunta que la tuve anotada, porque releyendo el libro que me hiciste favor de obsequiar hace algunos años en Argentina, porque este libro salió en 2015. Exacto, a fines de 2015, ¿no? Y en ese año tuve la oportunidad de estar allá platicando contigo de muchos temas, y hay algo que me llamó muchísimo la atención. En una parte de ese libro planteas que la humanidad ha tenido dos lecciones aprendidas con signos de interrogación. Por un lado, el contacto entre dos especies, donde es la oportunidad para que un patógeno pueda invadir a otras especies. Por otro lado, el gran número de habitantes y la posibilidad de viajar largas distancias. La pregunta es,
¿Lo hemos aprendido? No, definitivamente no. Y la respuesta es un poco rastrear el origen del SARS-CoV-2. ¿Qué necesidad, qué hace un pangolín, un bebé de lobo, una civeta, qué hacen vivos en un mercado húmedo? De Wuhan o de cualquier lugar, ¿qué hacen? ¿Cuál es el rol que hace un animal salvaje siendo elemento de consumo, básicamente de consumo, ¿no? Algunos para otros productos secundarios. Esa intromisión en el ecosistema primario para sacar una especie y ponerla en contacto es el caldo de cultivo ideal, es el salto de especies ideal, ese salto zoonótico. Bueno, no hubiera sucedido no entrar en la selva primaria, no hace falta, no es necesario que circulen además vivos, por supuesto. Tampoco es necesario el café que se produce con el café a base de civeta, que lo habrán escuchado, que es un maltrato animal de los más atroces. Es eso, no aprendimos de ninguna manera. Y cuando uno mira para atrás todas las pandemias, o inclusive pequeñas epidemias, MERS, de los camellos, y uno dice, y no, la verdad es que no. ¿Es necesario comer un camello, matarlo delante de todos porque es la época de la Meca y repartirlo? Y la verdad es que no. Es necesario comer, digo, más allá de las necesidades, no estoy hablando de un pueblo o una comunidad africana, ¿es necesario comer seso de mono porque es afrodisíaco? ¿Es necesario de verdad? Bueno, no, es que no aprendimos. Y luego, bueno, la globalización hace el resto, ¿no? En 12 horas estamos de Uganda acá. Si no tenemos ébola es un milagro. Realmente es milagroso que no nos pasen más cosas. Miren, el último libro de Umberto Eco, que salió ahora, se llama Lo que estábamos esperando. Y es tremendo porque lo que dice Eco es esta criatura mítica, no mítica porque no es real, mito porque es como nombrar, la criatura mítica de la pandemia la veníamos esperando, era cuestión de tiempo, por el daño, por la intromisión, y hace una discriminación de las acciones que venimos haciendo en los últimos 10 años, y dice, bueno, la verdad es que es increíble que no haya sucedido antes. Entonces, ¿se ve? Sí, sí, sí. Bueno, ahí está marcado. Y él dice, en realidad lo que estábamos buscando, nos la venimos buscando, es como una provocación permanente, ¿no? Casi una decisión de provocar, bueno, tarde o temprano va a pasar, y va a volver a suceder si no hay algo que regule este modo. Muy bien, muchísimas gracias, Andrea, de verdad que es gratificante escucharte otra vez, y en estos tiempos creo que es muy ad hoc el tema de la salud y la enfermedad, y los maestros tenemos un gran papel justo en estos tiempos. Sí, yo creo que sí, coincido contigo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. El Colegio Mexicano de Docentes de Ciencias de la Naturaleza, del Ambiente y la Tecnología, Colmenat, a través de sus fundadores, agradece la participación magistral de la doctora Andrea Reber Chion, y Colmenat le hace entrega de la presente constancia. Gracias por su solidaridad y humanismo para el colegio. También invitamos a todos nuestros asistentes a sumarse al Colegio Mexicano de Docentes de Ciencias de la Naturaleza, del Medio Ambiente y la Tecnología. Visiten nuestra página web, colmenat.mx, ahí tenemos muchos materiales, muchas cosas disponibles, y les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales. Juntos sí podemos hacer que el Colmenat sea el colegio de docentes más grande de México. Muy buenas tardes para todos. Andrea, José Luis, Linda, muchísimas gracias. Excelente jueves para cada uno de ustedes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias, Andrea. Gracias, Iravier. Seguimos en contacto.
Ya nos Muchas conocemos. gracias. Bien, Seguimos pues. Muchas gracias. A disposición. Muchas gracias, Andrea. Gracias. Seguiremos. Gracias, Andrea.